Vamos a ver cómo podemos buscar un elemento en un array y os planteaba el otro día distintas versiones para poder resolver este ejercicio. Primero, que me saliese la primera posición donde encontrase ese número en el array. La segunda versión, que me devolviese la última posición donde la encontrase. Y una tercera y última versión, que me devolviese el método todas las posiciones donde encontrase ese número. Fijaros, he declarado un array con valores de ejemplo. He metido el 4 dos veces en el array, con lo cual estoy creando un array de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones, que van desde la posición 0, que es el 2, hasta la posición 6, que es donde tengo el 21. ¿Dónde está el 4? Está en las posiciones 2 y en la posición 3. Si yo utilizo la llamada al método busca primero y le paso como parámetro el array donde quiero buscar y el número que quiero buscar, en este caso el 4, yo lo que espero es que me devuelva un 2, porque la primera posición donde encuentra el 4 es la 2. Luego hay otra versión que es busca último, que lo que me tiene que devolver es la última posición, que es la 3. La última posición donde encuentra el 4 es un 3. Y por último el busca todas, que me tiene que devolver una array de enteros con todas las posiciones donde ha encontrado el 4. En este caso yo espero que me devuelva este array 2, 3. He hecho dos versiones de este método que ahora os cuento. Vamos a empezar por el primer método, busca primero. Voy a ir recorriendo el array con un for y cuando encuentre una casilla cuyo valor coincida con el número que yo le estoy pasando por parámetro, entonces me grabaré en la variable posición la i. O sea, voy a volcar en esa variable la posición donde he encontrado el número y es la primera posición donde lo he encontrado. Como no me interesa que siga buscando, que siga recorriendo el for, porque si más adelante encuentra más veces el 4, voy a perder el valor de posición. Y yo no quiero perderlo, quiero que se quede ese, la primera posición donde ha encontrado el 4. Entonces lo que quiero poner aquí una variable booleana encontrado a true. Se va a salir del for por alguna de estas dos condiciones. O bien no ha llegado al fin del array, o bien es que lo ha encontrado y en ese momento deja de seguir recorriendo el array y se sale. Cuando se salga del bucle for, lo que va a devolver es el número entero que corresponde con la posición donde ha encontrado el número. El siguiente método, busca último, tenemos un for que va recorriendo el array y cuando encuentra una casilla cuyo valor coincida con el número que estoy buscando, se vuelca en la variable posición ese valor de i. Pero no hago como antes, poner esa variable booleana de encontrado a true, porque dejo que siga buscando, para que cuando vuelva a encontrar otra casilla con ese valor, actualice la variable posición. Entonces, de esa manera, ¿qué se va a quedar como último valor en la variable posición? La última casilla donde haya aparecido ese valor que estoy buscando. Y al final del método tenemos un return de posición. Podríamos haber hecho este método de otra manera, por ejemplo, recorriendo el array desde el final hasta el principio. Y si lo recorremos desde el final hasta el principio, yo devolvería la primera posición que me encuentro, pero recorriéndolo desde el final. Y ese sería el equivalente a devolver la última posición donde me lo he encontrado. Y por último, un método para devolver todas las posiciones donde haya encontrado ese número que estoy buscando. En este caso, el 4 que hemos puesto como ejemplo. Lo primero que voy a hacer es saber cuántas veces aparece el 4 en esa búsqueda, porque yo no sé cuántos 4 hay a priori. Entonces necesito recorrer con un for todo el array y cada vez que encuentre el 4, cada vez que el valor esté en ese array, contador más, contador más. Estoy contando el número de veces que aparece el número que estoy buscando. Cuando haya terminado de recorrer todo el array y ya sé cuántos números 4 tengo, puedo crear un array con ese tamaño, con el número de veces que aparece el 4. Es donde voy a volcar todas las posiciones donde he encontrado el número 4. Y por último voy a rellenar ese nuevo array con todas las posiciones donde encuentre el número. Cada vez que encuentre ese valor en nuestro array original, voy a volcar la posición en ese array de posiciones. Por eso utilizo la i para recorrer el for original, donde estoy buscando. Y la j es la variable que voy a utilizar para ir saltando en el array de posiciones. O sea, que si yo encuentro en la posición 2
el valor 4, meto en posiciones de 0, en la primera casilla del array de posiciones, el valor 2. Cuando vuelva a encontrarlo en la posición 3, y vale 3. Y como he hecho j antes, ahora ¿cuánto vale j? 1. Entonces meto el valor 3 en posiciones de 1. Con lo cual, cada vez que encontrase el valor 4, el valor de esa coordenada la meto en el array de posiciones. Y como yo ya he creado ese array de posiciones con el tamaño exacto que necesito, con el número de veces que aparece ese número en el array, lo único que tengo que hacer aquí es rellenar los huecos con las posiciones donde está ese número. Esto es una forma de hacerlo, bastante eficiente, tiene una complejidad O de n, o sea, es lineal. Realmente es 2n, tenemos un O de n de este primer for y otro O de n del segundo for. Ya hablaremos más adelante, si queréis, de rendimiento y de eficiencia. Si os dais cuenta, estamos recorriendo el array dos veces. Una para saber cuántas veces aparece el número y otra para rellenar el array con todas las posiciones donde lo hemos encontrado. Alguien podría pensar, esto muy eficiente no es. Con un solo bucle podríamos ir a la vez que voy encontrando el número, voy volcando a ese array. Sí, lleva razón, pero es que el problema todavía no hemos dado estructuras dinámicas y las únicas estructuras que tenemos son estáticas. Estos arrays que no pueden cambiar de tamaño, con lo cual no sabemos a priori qué tamaño va a tener ese array de posiciones. Por eso lo hago de esta manera. Pero es verdad que podríamos hacer una versión intermedia, que es generar un array y vamos aumentándolo de tamaño a medida que encontremos nuevos valores. Y eso lo podemos hacer con el método copyof que está en la clase arrays. Os enseño esa segunda versión. Con un solo for voy recorriendo el array y cada vez que encuentre el número 4, que es el que estoy buscando, lo que hago es hacerme una copia de ese array de posiciones, que inicialmente no tiene tamaño, es un new int de 0, porque yo al principio no sé cuántas veces va a aparecer ese valor que estoy buscando en el array. Voy a aumentar en un huequito más, en un espacio más, yo cada vez que encuentro el valor voy a aumentar en 1 ese array de posiciones, para que al tener una casilla más, en esa última casilla, en la length -1, yo pueda meter el valor nuevo que acabo de encontrar. Sigo recorriendo con el for. Que vuelvo a encontrar otra vez el valor, en este caso el 4, le hago otro copyof con length +1, con lo cual le meto otra casilla y en esa casilla introduzco la nueva posición que he encontrado. Y en esa nueva casilla introduzco la última posición donde he encontrado ese valor. Y así voy hasta en el for. Lo que estamos haciendo es ir aumentando el tamaño del array a medida que voy encontrando nuevos valores, a medida que necesito nuevas casillas para meter esos valores. Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué versión es mejor? ¿La primera que hago dos for o esta que con un solo for a la vez que voy encontrando posiciones o valores nuevos voy aumentando de tamaño? La respuesta es depende. Depende del número de veces que aparezca el número que yo estoy buscando en el array. Me explico. Si ese número va a estar solo una vez o muy pocas veces, va a ser mucho mejor utilizar la versión del copyof, porque con un solo for yo voy a hacer muy pocas copias para aumentar el tamaño de ese array. Ese for va a ir como un tiro. Pero si aparece muchas veces el número 4 en ese array, vamos a ponernos en el peor caso, que todas las casillas tengan el número 4. ¿Qué ocurre? Que en cada vuelta del for yo estaría haciendo una copia del array. Copia, 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 copia. Eso es totalmente ineficiente. Y en ese caso sería mucho mejor la primera versión, la que tiene complejidad lineal con los dos for. Primero uno para saber cuántas veces aparece el número y el segundo for para rellenar el array con las posiciones donde hemos encontrado el número. También podríamos haber hecho estos métodos con while en vez de con for. Podéis practicar si queréis haciéndolo con otro tipo de bucle. Podemos hacer los métodos de distintas maneras y no siempre hay una mejor. Tienen sus pros y sus contras. Lo importante es saber en qué escenario lo estamos programando y para qué lo estamos haciendo y en función de eso utilizar una forma o utilizar otra. Espero que os haya servido. Vamos a seguir haciendo ejercicios de arrays. Vamos a seguir.